Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Soy Marco Aurelio Almazán Reyes, seré quien moderará esta mesa titulada Protección del Patrimonio Cultural Indígena, perteneciente al programa de maestría en Derecho Indígena. La mesa está conformada por dos docentes comentaristas. Esperamos por el momento a la doctora Claudia Araceli Mendoza, quien es jurista, trabaja temas de derecho indígena, pluralismo jurídico y autodeterminación, interculturalidad y derechos humanos. Yo soy Marco Aurelio Almazán Reyes, soy doctor en antropología, me he enfocado en estudios sociohistóricos sobre pueblos y recursos naturales, la relación ciudad-pueblos, áreas naturales protegidas, entre otros. Además de la doctora y un servidor, dentro de esta mesa se presentarán estudiantes con avances de su trabajo terminal que en un momento presentaré de manera respectiva. La dinámica de trabajo es que cada uno de ustedes, estudiantes, tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, en este caso se llega la doctora y un servidor, tendremos también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideremos pertinentes. Les recuerdo que no hay réplica como parte del esquema del coloquio y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa con la presentación de Hugo Paz Sea, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Propiedad Intelectual, Plagio y Violaciones a la Protección del Patrimonio Inmaterial Indígena, Diseños Textiles en la Ciudad de México. Adelante, Hugo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. De antemano, muchas gracias por la apertura del coloquio y para que nosotros como estudiantes podamos presentar también nuestros avances y ver también los otros temas que los compañeros están trabajando. Permítanme un segundo, voy a compartir mi presentación. Ok. ¿Sí se llega a ver? Todavía no. Bueno. Okay. Justo ya se ve. Ok. Ok. Primero que nada voy a presentar a mi comité, que está conformado por la directora, doctora Claudia Araceli Mendoza, y mis dos lectores, Víctor Manuel y la maestra Nayeli Martínez, quienes en estos momentos me han ayudado un poquito a enfocar lo que es mi proyecto de investigación y que, bueno, les presento a continuación. Dicho esto, el título que ha ido cambiando un poco da referencia a la propiedad intelectual, plagio y violación a la protección de patrimonio cultural y material indígena textil. El proyecto que presento a continuación tiene como objetivo el estudio de los factores legales y socioculturales que se presentan y viven hoy en día por parte de las industrias culturales y de moda en México, en la violación a los derechos humanos y socioculturales que se dan a través del plagio de la protección intelectual y material indígena. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa porque se entiende como propiedad intelectual indígena a una gran serie de cuestiones y en este caso yo solamente hago referencia al tema del textil porque la propiedad intelectual puede ser en contenidos científicos, tecnológicos, culturales y demás, ¿no? Permítame tantito. Ok. Uy. Ya se trabó un poquito esto. Ok. Problemática de la investigación. Pongo, a pesar de los múltiples esfuerzos comunitarios indígenas que se han hecho en materia de organización y legislación en México, refiriéndome con él a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, la propiedad intelectual de las comunidades indígenas aún sigue sufriendo múltiples violaciones y atropellos en materia de plagio.
Me gustaría mencionar que, por ejemplo, al inicio de mi investigación solamente hacía referencia a la Ley Federal de Protección de Patrimonio culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Sin embargo, y acorde con lo que se ha platicado con mi directora de tesis y haciendo referencia, tenemos que abrir el marco de investigación a lo que son tratados, convenios nacionales e internacionales, de qué se dice y a qué hace referencia sobre la protección del patrimonio inmaterial, en este caso, el tema de los textiles. De estos plagios podemos encontrar algunos ejemplos que pongo, que es una producción masiva, ¿no? Entendiendo que las industrias de la moda y las industrias culturales son espacios que cuentan con una masificación para poder presentar y vender sus productos, contrario a los contextos comunitarios indígenas. También hay una desigualdad económica en cuanto qué es lo que se llevan la cantidad de dinero de estas industrias de la moda y las industrias culturales comparado a la producción que tienen las comunidades. Y creo que también esta parte es importante porque hay una apropiación cultural y simbólica por parte de las industrias culturales y de moda, ¿no? Entendiendo que la propiedad intelectual hace referencia a la innovación y estas industrias no están haciendo innovación, lo único que están haciendo es lo que nosotros vemos como plagio. Permítame tantito. Ok. Durante la investigación nos encontramos con algunos ejemplos que también tuve a citar en el proyecto de investigación, específicamente al plagio de textiles, porque como ya les había comentado, la propiedad intelectual indígena tiene una gran variedad en la cual tenemos que especificar. Y en este caso me di a la tarea de hacer una investigación de aquellos casos en los cuales marcas y casas de moda han hecho uso de los diseños, y no solo de los diseños, sino de la simbología de las comunidades indígenas, para hacer una producción masiva en, no sé, playeras, mochilas y todo lo que se deriva de este tipo de producción. ¿Ok? Justificación. Número 1. En la actualidad se siguen dando prácticas desiguales, discriminatorias, raciales y marginales en dichos grupos. La producción textil se comercializa y se vende entre las grandes casas de moda y las grandes industrias culturales y globales como una folclorización de las identidades. La producción del arte, artesanía, se basa y responde a las reglas del mercado y al imaginario colectivo de quienes lo consumen. El consumidor se apropia y aculturiza de símbolos que están descontextualizados a la cultura y cosmovisión de origen, ¿no? Eso es como parte de nuestro estudio y análisis que queremos realizar conforme al tema del plagio. Ok, rápidamente los avances que tenemos en la investigación han sido más de recopilación bibliográfica. Nosotros, bueno, pretendo basar mi investigación en dos partes, una investigación bibliográfica y después un tema de estudios de caso dentro de la CDMX sobre el plagio de textiles. En este caso, hicimos un cuadro, hemos estado realizando un cuadro donde hemos estado como descargando la información específica para en temas de protección, patrimonio y todas esas cuestiones. Uno de ellos es propiedad intelectual y propiedad intelectual indígena. También hemos clasificado uno de derechos humanos y derechos culturales. En me he dado la tarea de estar bajando, estudiando y acotando, porque no todo se habla sobre cuestiones textiles, sobre convenios, declaraciones y pactos internacionales.
Después tenemos que ver la legislación de México y retomo otra vez la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos, perdón, como base sobre qué se está diciendo y cuál es el tipo de protección y cuál es el tipo de daño y cuál es el tipo de sanción que se debería de tener en casos como los que ya fuimos citando. También estamos realizando un cuadro conceptual donde tiene que ver patrimonio inmaterial basado en el INAH y la UNESCO, ¿no? Porque, bueno, yo trabajé un poco en el INAH y también el tema de patrimonio inmaterial es un tema un poco desarrollado en el INAH. Y también sobre la UNESCO para ver cuáles son los convenios, los tratados y todo lo que se está hablando sobre temas de patrimonio inmaterial. Pues por mi parte, no, perdón, metodología. Lo que buscamos es el análisis, el estudio de 3 casos relacionados al plagio del diseño textil por parte de las industrias de la moda y las industrias culturales en México. Como dije, la primera parte es más bibliográfica, pero la segunda parte tiene que ver con entrevistas a los y los grupos indígenas afectados. Y después lo que vamos a hacer es una formación de un marco comparativo entre los 3 casos de estudio y el marco legal y jurídico vigente, ¿no? Para ver por qué o en qué casos o por qué se está dando este tipo de prácticas desiguales todavía en México. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y bueno, creo que me faltó tiempo, ¿bueno? No, perfecto. 10 minutos exactos. Muchas gracias, Hugo. Dejo de compartir. Muy amable. De hecho, es curioso que solo se puso la primera diapositiva y la última. Pero bueno, lo ilustraste muy bien. Parece que no llegó la doctora Claudia Araceli, ¿verdad? ¿O sí estará por acá? No. No Sí, está la ahí está la doctora. maestra. Dice docente posgrado. Ok, ¿está la doctora Claudia? No está. Bueno, pues si no está la doctora, comienzo yo con mis comentarios. Y bueno, en lo particular, Hugo, me gustaría, digamos, tener acceso como a más de tu trabajo, bueno, porque en el resumen, bueno, nos presentas algunas notas que complementas con tu presentación y entiendo que tienes como ya aspectos más elaborados y bueno, pues lo cual está bien. También entiendo que estás trabajando de manera cercana con el comité y particularmente con tu asesora, entonces bueno, eso ya denota que estás avanzando sustancialmente. Un segundo, ¿eh? A ver. En tal sentido, bueno, pues eso es muy bueno, ¿no? Para ir avanzando de manera sólida en el trabajo. En el título, nos das un panorama, y bueno, el título que presentas, Propiedad Intelectual, Plagio y Violaciones a la Protección del Patrimonio Material Indígena, Diseños Textiles en la Ciudad de México, pues nos das un panorama de que te sitúas en la ciudad. Y bueno, pues muy bien porque también hace referencia a aspectos del panorama nacional e incluso por ahí mencionas algo, no sé si también instrumentos internacionales. Creo que está bien que los tengas como referente, que tengas como referente el panorama nacional, pero bueno, a mí en lo personal sí tengo como inquietud por saber lo que pasa, particularmente en el aspecto de la Ciudad de México, que nos contextualizaras qué grupos son. Entiendo, bueno, has platicado que tienes algunos estudios de caso y bueno, sugiero, digamos, que pues en algún otro resumen o particularmente en alguna exposición posterior, eh, también nos platiques un poco de ellos para saber exactamente cómo es esta situación en la Ciudad de México, o sea, si se han dado casos de plagio en los que se vean afectados ellos y bueno, pues cómo es que se ha ido desarrollando el caso específico o los casos. Esto creo que nos llevará a no homogeneizar la situación de todos los grupos indígenas, todos los pueblos,
sino a encontrar peculiaridades y que tú pues nos ayudes a ubicarlas, así como el modo en que se enfrentan dichas situaciones, ¿no? Porque supongo que han de ser contextos diferentes, por ejemplo, lo que puede suceder en Chiapas o en Chihuahua respecto de lo que pasa en la Ciudad de México, y o en todo caso que nos explicaras, ¿no? Cómo serían estas diferencias. Para ello, bueno, pues seguramente la bibliografía que tú estás consultando eh, te puede dar elementos para contrastar y que, bueno, pues en tal sentido nos ilustres. En tal caso, bueno, espero explicarme, o sea, sí es interesante e importante que tengas el referente nacional, pero que nos ilustres mucho sobre estos grupos que analizas en la Ciudad de México. Eh, mencionas por ahí una afirmación de el no cumplimiento de dichas garantías y derechos presentes en la vigente ley implica el poner en riesgo el gozo de derechos humanos que cada uno de los grupos indígenas en México tiene en la conservación, etcétera, del patrimonio cultural inmaterial. Eh, aquí, por ejemplo, pues es interesante que nos muestres ese no cumplimiento, ¿no? De las garantías y derechos presentes. Eh, justo un poquito se relaciona con el punto previo que te he comentado, ajá, que nos puedas ilustrar de cómo es ese no cumplimiento, si puedes contrastarlo también con otros casos, y bueno, insisto, abundando mucho desde los casos que tú manejas, ¿no? Sugiero en la redacción matizar algunas frases o explicarlas, por ejemplo, prácticas desleales que traen a la vida colectiva de estos grupos indígenas. Bueno, mencionas esta cuestión de las prácticas desleales. Coincido contigo y seguramente, bueno, cuando escuchemos esta dinámica que nos platicas, estaríamos de acuerdo en que hay prácticas así, desleales, pero tú platícanos por qué lo son. Ajá. Justo en una investigación, digamos, pues no hay que dar por hecho que justo porque nosotros lo digamos así es, hay que explicarlo. Ajá, también lo del lucro indebido de su propiedad cultural, patrimonial e intelectual, pues es lo que tú nos vas a estar explicando a lo largo de la investigación. Ahí puedes abundar, ¿no? Por ejemplo, lucro indebido debido ajá, a tales aspectos. Veo que tienes mucho interés y está bien, es el centro de tu trabajo, el ámbito legal, pero no así, no encuentro el mismo peso en el ámbito cultural. Y creo que, bueno, va a ser interesante que nos sigas ilustrando en ambos aspectos, ¿no? Tienes muy identificado el ámbito de la legislación, algunos referentes, y tengo duda, ajá, de cómo vas a hacer lo mismo, cómo vas a hacer el análisis en lo que al ámbito cultural se refiere. Que seguramente tú lo tienes contemplado, ajá, pero justo en el resumen, digamos, no se encuentra ello y me parece que en la exposición en igual modo. Y bueno, esos son mis comentarios. Pasamos a los comentarios de la doctora Claudia, que ya se encuentra por acá. Adelante, doctora. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Una gran disculpa y además, Hugo, me tocó con, con tu exposición. Discúlpame por estar tarde, pero es la tercera liga en la que me meto. Andaba yo perdida paseándome en otras ligas, yo ya muy concentrada, hasta que alguien me dijo, creo que aquí no es, doctora. Así que me disculpo por eso y sobre todo, pues, que tengo el honor de acompañar en este proceso de trabajo terminal a Hugo. Entonces, además me toca con él, ¿no? Una disculpa, Hugo, sobre todo. Pues bueno, yo conozco tu trabajo porque hemos estado trabajando pues mucho sobre esto y discutiendo mucho sobre esto. Las observaciones que yo he hecho a Hugo, bueno, yo las comparto aquí. El resumen que se entregó fue un primer resumen que hizo Hugo, según entiendo, porque ya fue como, se parece mucho al primer documento cuando empezamos a tener contacto para trabajar este asunto, ¿no? Este trabajo terminal. Y es muy general, ¿no? Las puntuaciones, ¿no? Las observaciones que yo le hice en su momento y en donde estamos trabajando con Hugo es el asunto conceptual,
¿no? Porque las terminologías en el ámbito del derecho, garantías, derechos, mencionar una ley y por qué una ley y no otra. Entonces, mi sugerencia con Hugo, ya han sido estas las sesiones que he tenido con él, han sido pues bajar esos, trabajar esos conceptos, tenerlos claros para partir de ahí, ¿no? Continuar. La propuesta fue partir de lo general, es decir, desde la Constitución, y luego irnos pues también a los tratados internacionales, porque como bien menciona el maestro, Hugo lo está tocando, ¿no? Entonces, si lo toca es por algo. Y ahora está haciendo un trabajo importante para documentar este ámbito de derecho internacional. Lo que hubiera sido muy interesante es que ese trabajo que has estado haciendo, Hugo, se hubiera visto reflejado en el resumen. Y no está. El resumen está como muy, como cuando estaba el trabajo al principio, ¿no? Es muy general. Entonces, esas fueron mis observaciones, esas son las observaciones que yo hago a este resumen. Para Hugo será repetitivo, no para los demás compañeros y compañeras, pero sí, lo que dice el maestro yo suscribo completamente. Cuando se dice algo, siempre hay que decir por qué se dice, no dar por supuestos, hechos, como sin fundamento, ¿no? Entonces, hay que fundamentar todo lo que se dice y eso nos lleva a un trabajo mucho más profundo. En el resumen, creo que pudo haberse trabajado un poco, pues, abarcando esto que ya has trabajado, Hugo, y tener la oportunidad en este coloquio de reflejar esto, ¿no? Desgraciadamente me perdí tu exposición, me disculpo completamente por ello, pero bueno, mis observaciones han sido las que tú ya conoces y que yo tengo la confianza de que seguimos trabajando y que yo veo que tú estás trabajando en ello, ¿no? Entonces, pero hay que poner mucho más atención, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de presentar en coloquio, ¿no? Eso sería, maestro. Muchas gracias. Yo no oigo. No se oye, ¿verdad? No se oye. Pero bueno, pues no sé, Hugo, si tú tienes algo sobre esto. Ya se conectó. Tratando de llenar el hueco, ¿verdad? Le pongo música de elevador. No se alcanza a escuchar, como que hay algo por ahí, pero muy, muy, muy lejano, que no se distingue de sonido. Ok, ¿por acá me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, pues estoy en dos dispositivos. Voy a estar ahora en mi celular. Entonces, bueno, pues les agradezco y pasamos ahora a la segunda presentación. Hace un ratito les decía ahí que felicito tanto a Hugo como a la doctora Claudia por el trabajo que están haciendo. Y bueno, con seguridad va a ser un trabajo muy interesante. Estaremos al tanto del desarrollo para leerlo posteriormente. Pues muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al turno de Luis Manuel Sánchez Rojas. Es estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo Plagio y Protección, salvaguardando los diseños de la comunidad Triqui en Candelaria de los Patos, Ciudad de México, en la época contemporánea.
Bueno, pues adelante, Luis Manuel. Justo ahí, yo no alcanzo a escuchar, no sé si... Disculpa, ¿se ve bien la pantalla? Porque yo la veo como muchas veces proyectada. Es que creo que no estás presentando la presentación, valga la redundancia. Sí está compartiendo la pantalla. La pantalla sí. Ajá. Sí. No, lo que tienes que hacer es buscar, cuando dices compartir, sale como una ventanita con muchas opciones. Entonces, chécate ahí como que la ventana donde dice el nombre de tu archivo, dale. Justo, gracias. Bueno, pues adelante. Luis, tienes 10 minutos. Sí, pero sí se ve bien, ¿verdad? O sea, la estoy compartiendo con... Ya se ve, sí, ya se ve. Bien, bueno, pues mi proyecto es sobre el plagio y protección. El tema ha ido cambiando un poco, pero digo, a grandes rasgos es como plagio y protección salvaguardando los diseños de la comunidad Triqui en la Candelaria de los Patos, ubicada en la Ciudad de México. En la actualidad, bien, pues dentro de este proyecto busco apoyar a los artesanos de la comunidad Triqui de la Candelaria para que ellos registren sus marcas de manera individual y así proteger y transmitir sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Dentro de mi planteamiento del problema fue que en México el registro de marca es un desafío económico y técnico para las comunidades originarias, dado que el proceso pues está en español y requiere conocimientos jurídicos. Por lo tanto, esto obliga a comunidades a contratar gestores costosos y bueno, pues el proyecto busca capacitar a estas comunidades para autogestionar el registro de sus marcas sin intermediarios y pues reduciendo costos y facilitando el proceso. Dentro de mis objetivos específicos es contribuir con información sobre procesos legales en la comunidad Triqui de la Candelaria de los Patos sobre el manejo de marcas como estrategia de comercialización de sus productos o sus servicios. Y también busco trazar una ruta para que el grupo de artesanos de la comunidad Triqui de la Candelaria, mediante un proceso de autogestión, logre registrar su marca para un comercio justo. Bien, mi comunidad se encuentra principalmente, la comunidad Triqui es originaria de San Juan Copala. Esta comunidad tuvo que emigrar por cuestiones de inseguridad pues a diversas partes del país, pero yo me centro... Mande, perdón. ¿Perdón? No. ¿Perdón? No se ve el cambio de diapositiva, justo ya apareció. Sí, gracias. Perdón. Ok. Bien, reitero, esta comunidad es originaria de San Juan Copala y me voy a centrar únicamente, una vez que ya migraron, en la Candelaria de los Patos. Se encuentra saliendo del metro Candelaria precisamente, pues relativamente por el centro histórico. Bien, dentro de mi metodología yo utilicé entrevistas, historias de vida, charlas informativas y tuve un acompañamiento. ¿Esto a qué se debió? Porque dentro de mis objetivos también está identificar los materiales y los valores simbólicos que integran los conocimientos tradicionales o expresiones culturales de esta comunidad. Entonces, yo tuve que, dentro de mi metodología, realicé una plática informativa en la cual yo les daba una introducción, una definición de lo que es la marca, las funciones de una marca, los beneficios, los requisitos, el proceso del registro, la búsqueda y disponibilidad de la marca que ellos quieren registrar, la protección también internacional que se puede dar, la duración y la renovación de la marca, y también tuvo un momento en el que hubo preguntas y respuestas, ya que para mí es muy importante conocer qué es lo que ellos quieren registrar, qué es lo que ellos quieren
realmente salvaguardar y seguir reproduciendo, ya que al interactuar con estas comunidades, bueno, específicamente con los artesanos, ellos me comentaban que realmente ellos no registraban sus marcas porque para ellos el costo era realmente pues muy caro, ya que no entendían las normas, decían, sí, están las normas ahí, están los institutos, pero nadie se acerca a decirnos cómo se hace el proceso. Siempre se tiene que estar pagando a un gestor para nosotros poder registrar esta marca, ¿no? Entonces, dentro de mi metodología, pues primero fue conocer, después informarles y después pues acompañarles con este proceso de la marca. Dentro de mis resultados todavía siguen en proceso, pero pues ha sido, reitero, la charla informativa para el proceso de autogestión de la marca y pues hay una marca que como tal está en proceso de registro, esta marca se llama Tejiendo Corazones y pues esa es como a grandes rasgos la investigación que yo llevo respecto a mi proyecto de investigación, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que yo he logrado realizar y lo sigo desarrollando pues con mi tutor y mis demás asesores para poder presentar mi proyecto. Pues muchas gracias, Luis Manuel. Bueno, pues adelante, doctora Claudia, con sus comentarios. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, Luis Manuel. Pues un gusto. Leí tu resumen, te escuché ahora en la explicación. Me parece que es un trabajo que va a tener mucho valor. Creo que es un acierto que estés colocando este trabajo de investigación a un caso en concreto, porque además estás visibilizando las dificultades que implican el acceso a los derechos cuando estos son concebidos desde una perspectiva occidental y colonizadora, bueno, del derecho moderno, que no tiene necesariamente su símil en otras culturas, ¿no? Entonces, el documentar este proceso es muy interesante porque durante esta documentación estaría bien que, que vieras, ¿no? Que discutieras en torno de algo que también yo había trabajado con Hugo, ¿no? Sobre lo que es el tema, el concepto de propiedad, ¿no? La propiedad, en este caso, de autor, pero el término de propiedad, ese es un término que yo creo debe de ser discutido desde diferentes perspectivas, ¿no? Dices, es que no hay, es difícil para las comunidades, para los pueblos que quieren llevar a cabo pues el registro de una marca, porque ese es el camino para. Es difícil, ¿por qué? Pues porque se necesitan conocimientos técnicos, porque se necesita dinero para hacer el registro, en fin. Y toda esa incertidumbre que da entrar a un mundo que es desconocido, ¿no? Creo que la reflexión valiosísima de tu trabajo es precisamente eso, ¿no? O sea, es tratar de colocar en un marco, ¿no? Hay una estructura dada, desde una concepción dada, ¿no? A los pueblos y comunidades indígenas, donde no necesariamente, pues, esa concepción del mundo, de esas maneras de hacer las cosas, existe y pudiera ser diferente, empezando con que la propiedad, por lo general, tradicionalmente se entiende como una propiedad individual, la propiedad privada y además a título individual, no la propiedad del conocimiento de algo, cuando se trata de derechos de autor. Ahora se ha manejado desde la Corte Interamericana, eso también checarlo. La Corte Interamericana tiene por ahí jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 21 de la Convención Americana, que se refiere a la propiedad privada, pero en algunos casos que tocan los pueblos indígenas, la Corte Interamericana ha interpretado ese artículo relativo al derecho a la propiedad privada como propiedad colectiva, el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Entonces, ahí se ve cómo la concepción del derecho moderno, que es un reflejo del Estado moderno, con todas sus características, no necesariamente responde a una concepción
indígena del mundo, ¿no? Que es principalmente comunitaria, colectiva. Creo que tu trabajo va bien, a mí me gusta mucho, creo que está muy claro, que vas delimitando muy bien el asunto. Te digo estos aspectos porque creo que serían valiosos, ¿no? Que se visibilicen y que encontremos en este trabajo una reflexión al respecto, ¿no? Pero muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora voy a anotar algunos comentarios. Y bueno, pues también te felicito por el trabajo, Luis. Y bueno, pues mis comentarios son muy generales, algunas cosas que me llaman la atención sobre el trabajo que planteas, el cual es interesante, pertinente, por el asunto de observar a la comunidad triqui en la Ciudad de México. Entiendo que es un proyecto de intervención y bueno, algunas de las preguntas que tengo y que quizá tú lo contemplas ya en el desarrollo del trabajo es ¿qué tanto producen ellos, no? Mencionas la cuestión de los huipiles y tengo esa duda de si su producción es sustancial, o si tienes algunos referentes de la misma, ¿no? Si ya están contemplados, eso es importante anotarlo para tener como claro ese aspecto. También tengo la duda de si eso es exclusivo de quienes se vienen a la Ciudad de México o sucede desde su lugar de origen. Y en tal sentido, bueno, pues que también lo muestres, ¿no? Ese aspecto puede ser interesante. Mencionas por ahí, que sí tienen ellos problema para realizar la autogestión o que no cuentan con el recurso económico para la contratación de un gestor. Y me pregunto en qué medida, en qué grado es del interés de ellos realizar este procedimiento. O sea, si es una prioridad para ellos, tener la marca, hacer todo el procedimiento, o es más, digamos, una especie de inquietud, en este caso, bueno, tuya, o de actores externos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que es un asunto que les va a beneficiar, pero justo ahí tengo esa duda, porque bueno, pues muchas veces para los integrantes de una comunidad, para quienes ya desarrollan este tipo de trabajos, supongo que no siempre es una prioridad para ellos, ¿no? Contar con una marca, pese a que se les comente que tienen algunas ventajas, bueno, ahí yo tengo esa duda, ¿no? De qué tanto para ellos sí es importante. Y bueno, justo también que nos comentaras en qué medida o en qué grado han habido ya algunos plagios, ¿no? Que han sufrido para que, pues no, para que tengamos ese referente concreto. En algunos casos, yo supongo o entiendo que son dos aspectos diferentes. Por ejemplo, tú mencionas transmisión de generación en generación de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, o sea, que ellos producen y transmiten de generación en generación, y después platicas mediante estrategias para que se les facilite la comercialización de sus productos, teniendo respaldo y protección legal. Yo veo como que son dos aspectos diferentes, digamos, esta transmisión de generación en generación de sus expresiones culturales y el asunto de la comercialización, porque, bueno, justo responden a dos esquemas, uno que, bueno, pues ellos lo traen justo de tradición milenaria, ¿no? Y la cuestión de la comercialización, que es un aspecto como ajeno, ahí hay que considerar cómo hacerlo compatible, entendiendo que, pues bueno, es un asunto, insisto, no familiar, por lo tanto, bueno, va a tener algunos aspectos que, bueno, tú como parte o como impulsor de este proyecto de intervención, bueno, hay que contemplarlo, ¿no? Entiendo que es un proyecto en el que va a participar un colectivo, y no como diferentes marcas familiares o así, sino que va a ser una sola.
independientemente de ello, si fuera el caso de varias marcas o una sola, considero que no se dé por hecho que va a funcionar. O sea, el hecho de que se logre la marca y que se logre una organización ya registrada, implica también una serie de problemas que sugiero yo que leas por ahí alguna literatura que tenga que ver con casos de organización colectiva, incluso proyectos comunitarios. Por ahí, bueno, hay algunas compilaciones, algunos proyectos, por ejemplo, de ámbito turístico o de otro, en donde son las comunidades que quienes se organizan, pero ya en el desarrollo surgen algunos problemitas, por ejemplo, que va surgiendo un líder o una líder, y su círculo cercano en ocasiones, digamos, son los más beneficiados respecto de lo respectivo, ¿no? Dependiendo del proyecto. En tal sentido, bueno, justo lo que estás planeando es algo muy pertinente, pero también habría que tomar en cuenta aspectos que posteriormente podrían darse, ¿no? En tal sentido, insisto, la cuestión de observar alguna literatura sobre cuestión de organización colectiva, algunas cuestiones de experiencias comunitarias que pudieran ayudar para lo mismo. Y bueno, pues esos son mis comentarios. Espero que en algún grado pues coadyuven a la reflexión. Pues también reitero mis felicitaciones. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues pasamos a la siguiente exposición. En este caso, es el turno de Alan Alexis Hernández Yandet, estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado Uso de instrumentos legales de protección de los conocimientos tradicionales asociados a cuestiones culturales entre los pueblos indígenas. Bueno, pues adelante, Alan. Sí, permítame. En este caso, Alan, si de favor puedes corroborar luego el cambio de diapositivas en las dos presentaciones previas como que se han quedado pegadas. Ok, sí. A ver, voy a hacer un cambio. Me comenta si ya se ve. Sí, justo, sí, en efecto, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, pues regresamos, ¿no? Para hacer la presentación. Como ya lo comentó el doctor, esto de instrumentos legales de protección de la propiedad intelectual para la defensa de los conocimientos tradicionales asociados a expresiones culturales entre los pueblos indígenas, ¿no? Esto a partir de qué surge. Yo anteriormente estuve laborando en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el tema del plagio de los conocimientos tradicionales siempre fue un tema muy problemático, dado que no existían las herramientas, bueno, en ese momento, ¿no? A partir tendrá algo alrededor como de 2 años, se crea la primera ley federal de protección al patrimonio, que es única en su especie, es un primer intento, porque si lo analizamos, tiene diversas deficiencias, ¿no? La hipótesis es que si contamos con mecanismos con herramientas que hagan accesibles los mecanismos legales que nos ofrece esta ley, podemos obtener cierta protección. Y digo cierta porque no es la única y además tomarlo desde consideración que la ley es la única herramienta, por así decirlo, es tener una visión muy occidental. En un deber ser, si existiera un pluralismo jurídico, ni siquiera necesitaríamos una ley. Sin embargo, con esta visión tan occidental, pues hay que adecuarnos como a las herramientas y a lo que tenemos, ¿no? El objetivo principal es crear una guía general que nos ofrezca tal cual un ABC de cómo utilizar cada uno de esos mecanismos, ¿no? Digamos, existe el mecanismo de queja, cómo se tramita una queja, ante quiénes, qué requisitos necesitamos y demás, porque si bien yo soy abogado, siempre he manifestado esta preocupación de que es un lenguaje demasiado técnico, es un lenguaje que no es accesible para una persona de formación jurídica, y es como muy burocrático, ¿no? Son inclusive de las críticas que yo le haría a la propia ley, que tiene 2 instancias, que es el INPI y el INDAUTOR. Sin embargo, ya en la práctica, porque a mí me tocó estar de este lado, no hay una coordinación adecuada entre las instituciones. Entonces, cuando llega una solicitud, la rebotan entre INPI e INDAUTOR y no se llegan a resolver los casos, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos ofrecer esta herramienta, que es una guía general, ya que obviamente cada comunidad tiene sus especificidades
un siguiente paso más adelante sería adecuar esta herramienta a las diversas lenguas y a los casos en concreto. Bueno, regresándome tal vez un poquito, esta va enfocada nada más a expresiones culturales, a conocimientos tradicionales asociados a expresiones culturales, dejando de lado cuestiones como lo de recursos genéticos que tienen una regulación muy distinta y específica que, digamos, en esa parte no estaremos viendo, ¿no? Entonces, para elaborar esta guía sería de la mano con propias comunidades, no una comunidad en específica, sino llamarle a la comunidad de artesanos o de creadores de conocimientos, ¿no? Cuento con el bagaje de una consulta que hizo la CDI por ahí 2013 y con el bagaje de los resultados de la consulta de 2019 en materia de la reforma indígena, ya que esta reforma, como es muy integral, tuvo mesas específicas en las que incluso yo tuve la oportunidad de participar, en la que se tomaron los temas de conocimientos tradicionales. También sin dejar de lado que, si bien como que la guía, la herramienta se está enfocando en esta Ley Federal de Protección, no dejar de mencionar que no es el único mecanismo, ¿no? Si bien legalmente no tenemos como alguna otra ley, salvo tal vez un poquito la de indeutor, y esta visión me la han ido ayudando a cambiar inclusive mis asesores, de que no nada más nos vamos a enfocar en esta parte legal, ¿no? O sea, entender que el establecer una marca tal vez no es la vía o el camino que quieren escoger las comunidades, ¿no? Que las propias comunidades dicen que no quieren expandir su conocimiento, lo quieren mantener al interior. Inclusive una de las problemáticas que vemos a la ley es que tiene un enfoque muy mercantilista, un enfoque que busca un beneficio económico y también como que crear, a partir de inclusive también del análisis de esta ley, encontrar ciertas deficiencias y tal vez ciertas modificaciones que deberían hacerse, ¿no? Porque esta ley fue creada con un enfoque meramente económico, está enfocado más a la cuestión de establecer convenios, de compartir el conocimiento, de mercantilizarlo, inclusive por ahí algunas otras herramientas que igual como la creación de marcas no me parece lo idóneo, ya que nos estamos haciendo la solución desde un punto de vista occidental y no estamos utilizando este famoso pluralismo jurídico que tanto nos han estado aquí inculcando en la maestría, ¿no? Y la problemática es demasiado grande, o sea, nos estamos enfrentando entre empresas que tienen todos los recursos del mundo, ¿no? Que es como Pineda Cobalín, el caso Nestlé, el caso Levi's, marcas como del corte de Inditex como Zara, Shine, todas estas de la fast fashion que se comenta, que piensan que tal vez nada más como poniendo basado en tal conocimiento o dando un pequeño reconocimiento, ya con esto están cumpliendo con su parte, ¿no? Inclusive el conocimiento va más allá de mercantilizar, o sea, estamos buscando la forma de proteger el conocimiento, ¿no? Es una parte muy importante de su identidad, ¿no? Tal vez enfatizo mucho en esa parte de mercantilizar, pero es que hay que entender que esa no es la vía y ese no es el objetivo principal que estaríamos buscando, ¿no? La metodología ya ha sido avanzado en el análisis de la ley, inclusive he tenido la oportunidad de compartir con algunos artículos que he encontrado que justo en estos 2 años han salido muchísimos señalando todas estas pros y contras de la Ley Federal de Protección al Matrimonio. En la siguiente parte, en la siguiente etapa, que es en la que estaría trabajando, es a través de establecer ya esta metodología participativa en algunos tipos de talleres o compartir experiencias con personas creadoras de conocimientos tradicionales para a partir de ahí encontrar esos elementos, qué es lo que ellos encuentran mal en la ley y qué es lo que se les está dificultando para poder hacer uso de cada mecanismo y a partir de ahí poder crear esta guía, ¿no? Entonces el siguiente paso ya después teniendo es todas estas experiencias y estos comentarios y aportaciones que es la base principal de la guía. Ya sería sistematizar estas prácticas de experiencias y ya a partir de ahí hacer una creación colectiva de esta guía que sería el producto final, ¿no? De mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Pues adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.
pues felicidades también, bueno, tu experiencia se ve reflejada ahí en la determinación de la problemática, de los objetivos. Me parece muy interesante que digas que uno de los objetivos es recuperar las discusiones, las reflexiones y las conclusiones a las que lleguen después de la realización de estos talleres, ¿no? Entonces, por un lado está una guía, la elaboración de una guía que pretende explicar cuál es el marco, ¿no?, de protección de estos derechos. Algo que dices que parece que es consejos de las personas que te están acompañando y me parece muy adecuado es cuando dices, bueno, es que si en verdad se reconociera interculturalmente incluso el derecho, no habría necesidad de esto para proteger los derechos que son de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Podrían, en ese sentido, sin necesidad tal vez de tantos requisitos que les son ajenos, hacerlos propios, y de alguna manera es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el tener la opción, bueno, tu trabajo pues, va a ser explicar esto y más que elaborar una guía, que ese sería como una partecita pequeña, yo creo que lo rico de tu trabajo es precisamente ese trabajo, como diría el maestro, de intervención, discutiendo y reflexionando con las comunidades, con las personas sobre la ley. Ese es el trabajo realmente central. Y también documentar si es que la ley como está sirve o no sirve y para qué objetivos, ¿no? ¿Cómo la ven los pueblos y las comunidades? Porque este tipo de derechos, si regresamos, bueno, porque es la temática de la mesa también, el tema de propiedad, como muchos otros que retoma el derecho moderno, no son propios de todas las culturas humanas a lo largo de la historia. O sea, el Estado moderno, el derecho moderno no tiene, bueno, tiene algunos años, pero no han sido, no ha existido siempre tal como lo conocemos. Déjenme quitar mi foto. Entonces, eso es bien importante. Es bien importante porque se da por sentado que las leyes se tienen que hacer para proteger, ¿no? En este caso, documentar y forzar en estos esquemas modernos, con objetivos, por supuesto, y lo mencionas tú, y estoy de acuerdo contigo, capitalistas. Pueden ser vistas como protección, en el sentido de que no lleguen los demás y usen lo que nos es propio, o puede ser para mantener la garantía de apropiación, la certeza jurídica, dirán, de apropiación sobre una idea, sobre un concepto, sobre un producto, para tener la exclusividad de su explotación, ¿no? Entonces hay como dos vertientes, una, la de defendernos de los demás, y otra, la de mantener la exclusividad. Entonces, ahí tú mencionaste es que la idea, el trabajo que tú has hecho de campo, donde se expresaban las comunidades, era más hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la comunidad. Sino, o sea, más de reproducción de las culturas. Pero siempre está el embate externo. El embate externo y es un hecho real, esos fenómenos que han sucedido sobre los plagios que tú mostraste, que forman parte de lo que le llaman goteo, ¿no? Los grandes diseñadores, por lo general, son quienes retoman esos diseños. Pusiste por ahí a Dior, una bolsa de Dior y no sé qué más, y de repente, como lo que pasó con la blusa de Tlahuitoltepec, de Oaxaca, que lo presentó Isabel Marant en dos colecciones, y posteriormente a partir de ahí otras marcas, y además otras marcas más pequeñas como Zara, Inditex, bueno, Inditex creo que es la que maneja Zara, y esas otras de moda rápida, es como el goteo de los diseñadores, de los grandes diseñadores, ¿no? Y sin embargo, a partir de ahí, también estuve en una conferencia de una doctora que se dedica a trabajar esa zona, antropóloga, que dice, a partir de ahí,
se vieron muy beneficiados a partir de ese escándalo, entre comillas, beneficiados las personas que se dedican a las artesanías, a estas blusas de Tlahuitoltepec, y ahora los pequeños negocios familiares que había antes de este escándalo internacional, pues ahora ya se convirtieron en, no sé, en cooperativas, en tiendas hasta ya más pues distintas, ¿no? Con otra cara, con una cara más occidentalizada incluso. Entonces hay fenómenos sociales que tienen que ver con esto y que es un tema de mucho debate. Por un lado están quienes protegen y dicen, es que se tiene que proteger y se tiene que utilizar la ley, ¿no? Y entonces vamos a hacer una normativa que tenga que ver con los derechos de autor colectivos. Pero y entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Ah, no, por ejemplo, pusiste una foto de Pineda Cobalín. Y todas las personas o diseñadores intermediarios que utilizan estas obras de las culturas indígenas, me parece que la ley pone, bueno, hay que dar el reconocimiento moral, pero quienes recuperan el beneficio material, pues son los otros, utilizando los conocimientos y la cultura de los pueblos. Y eso también les molesta, aunque los pueblos no quisieran beneficiarse, como lo acabas de mencionar en tu experiencia, beneficiarse, explotar estos conocimientos para beneficio material propio, yo creo que tampoco les molesta, pues, que se beneficien otros, porque se están beneficiando materialmente de ellos, de estas culturas, ¿no? Creo que tu trabajo va por muy buen camino. También le veo una estructura clara, mucha más importancia a la elaboración de la guía en el documento que leí y también un poco en la exposición, aunque esta otra parte de decir, bueno, pero de ahí a ver lo que resulte, creo que eso va a ser la parte rica del trabajo. Más bien, el resultado de esas reflexiones y esas discusiones que van a contrarrestar lo que hay y los conceptos tradicionales del derecho, ¿no? Tú que eres abogado, creo que eso va a ser bien interesante. Y además, algo muy propositivo si sigues trabajando en estas instituciones o algo, tener incluso hasta la oportunidad o la posibilidad de presentar como propuestas, ¿no? Pues muy bien, Alan, te felicito. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues me sumo a la felicitación, Alan. Bueno, pues es un trabajo interesante respecto de la defensa, de generar un instrumento, ¿no? Diseñar una guía para el uso de mecanismos legales de protección y defensa de conocimientos tradicionales, ¿no? Como lo comentas. Me parece que es un asunto de enorme utilidad y pertinente. Tengo pocos comentarios, ¿no? Básicamente veo que en tus objetivos específicos son muchos. O sea, lo cual está bien porque habla de tu inquietud, ¿no? Por abordar el tema. Tengo la duda de si todos contribuyen al objetivo principal, ¿no? Que es el del diseño de la guía para justo como lo mencioné hace un momento. Y tienes 5. Algunos creo que, bueno, pues pueden ser en sí mismos complejos y quedarían para un trabajo, ¿no? Por ejemplo, reflexionar sobre el daño que el Estado y empresas privadas provocan al robar y usurpar conocimientos tradicionales. Bueno, en efecto, eso lo puedes tener como un marco general, como una perspectiva, que nos ayude a entender por qué estás proponiendo la guía. Pero justo, digamos, como un objetivo específico, llevar a cabo la reflexión, pues bueno, sería parte, digamos, de un trabajo en sí mismo. Y no sé, digamos, si como objetivo, pues bueno, no más bien, bueno, más bien podría ser no limitante, o sea, porque no nos hace daño, o sea, genial, pero por la complejidad del mismo, pues ameritaría mucho esfuerzo, mucho espacio, y quizá, insisto, no necesariamente contribuye a la generación de la guía. Sí nos sirve como marco general, pero como objetivo específico tengo mi duda. Estoy muy de acuerdo con el de analizar los vacíos legales, ¿no? De la ley que mencionas, así como de otros aspectos.
por ejemplo, bueno, el del diseño de los talleres y materiales dirigidos a las comunidades indígenas, que ha comentado en parte la doctora, bueno, muy bien también. Y ahí tengo, pues también mi duda respecto de, bueno, es el diseño y justo si los vas a desarrollar, ¿no? Eso pues implica también su propia complejidad, pero bueno, habría que ponderar en qué medida se puede llevar a cabo. Conocer desde las comunidades las principales problemáticas que enfrentan en la protección de conocimientos tradicionales. Bueno, bien, yo pensaría que, bueno, también es necesario acotar, ¿no? Porque, bueno, pues comunidades indígenas tenemos en todo el país y en tal sentido, justo que para la generación de la guía, tal vez, bueno, también acotes, ajá, no sé si te estás basando más en unos que en otros o en alguna región, ajá, porque entiendo que también las problemáticas que se enfrentan en las distintas partes del país, como lo he comentado en alguna de las exposiciones previas, pues sean las mismas que en otras regiones, ¿no? En tal sentido, pues hay que, si es un objetivo específico, bueno, pues quizá también valdría la pena especificar en cuáles. Y si consideras que, bueno, pues son mismas problemáticas en todo el país, bueno, pues ya también estaría bien que nos lo comentaras, ¿no? Para tenerlo claro. Parece que esas son mis comentarios y bueno, pues reitero también mi felicitación y los deseos de que el trabajo siga como hasta ahora lo llevas. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente llegamos a la última presentación, que es la de Ixel Hernández León, estudiante del cuarto semestre, quien presenta su trabajo titulado La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales como estrategia para el reconocimiento de los derechos lingüísticos. Pues buena tarde, Ixel, adelante. Buenas tardes. ¿Pueden ver mi pantalla? Es que tengo problemas sí con se mi ve. pantalla y no veo si se ve. Sí se ve. Si de favor puedes cambiar una diapositiva para ver si funciona. Sí, Ahí sí ya funciona. cambió. Muchas gracias. Perfecto. Pues buenas tardes a todas y a todos. ¿Cuáles son los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? La difusión de los derechos lingüísticos abona a que haya menos discriminación y más respeto a la diversidad cultural y lingüística del país. ¿De qué manera las instituciones promueven los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Y a partir del contexto actual, el diseño internacional de las lenguas indígenas podrá hacer una diferencia en cuanto al estatus de las lenguas. En mi experiencia como funcionaria pública, estas son algunas de las preguntas que me he hecho en más de una ocasión y que inevitablemente me llevan a más preguntas que respuestas. Sin embargo, es una realidad que personas, pueblos y comunidades indígenas siguen siendo discriminados por hablar su lengua en el espacio público y es urgente revertir esta situación que, entre otras, es una de las causas de las que muchas lenguas ya no tengan transmisión intergeneracional. Y consideremos que en México 31 de las 68 lenguas están en riesgo de desaparición. Es primordial el desarrollo de acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos lingüísticos. Mi nombre es Ixel Hernández León. Ahí cambió. El título del trabajo que estoy desarrollando, como ya se mencionó, es la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales como estrategia para el reconocimiento de los derechos lingüísticos, a propósito de que a partir de 2022 inicia el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas que proclamó la Asamblea General de la ONU en 2019 y al que se ha suscrito el Estado mexicano. La modalidad de titulación para la maestría en Derecho Indígena que he optado es realizar un informe académico por experiencia profesional con un enfoque en el ejercicio de los derechos lingüísticos. Desde 2017 colaboro en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como encargada del área de asuntos internacionales y desde 2019 estoy a cargo de la coordinación general de la FLIN, de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. El objetivo de esta investigación es analizar los impactos de la FLIN en favor del reconocimiento de los derechos lingüísticos, así como los alcances de la difusión de la diversidad lingüística. Es decir, no solo pretendo realizar un reporte de mi experiencia profesional en la difusión de los derechos lingüísticos, sino, sobre todo, llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de los alcances de las actividades que se llevan a cabo en la FLIN y destacar las áreas de oportunidad
evaluando si esta es una política pública que favorece el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas indígenas. La FLIN es una actividad de difusión que tiene como objetivo brindar un espacio para la convergencia de diversas acciones y proyectos institucionales y comunitarios que muestren la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales que tengan a las lenguas indígenas como fuente de creación, innovación y expresión. Y la FLIN tiene 4 componentes: lenguas en movimiento, que es el espacio para la presentación de bienes, productos y servicios culturales en lenguas indígenas. Es decir, esto básicamente implica la presentación de publicaciones, de herramientas digitales, de investigaciones, de manuales o de juegos relacionados con lenguas indígenas. El otro componente es palabra y pensamiento, que es el foro para el desarrollo de actividades académicas, entre ellas conversatorios, mesas temáticas, conferencias. Otro de los componentes es arte de la palabra, que es el espacio donde se llevan a cabo las presentaciones artísticas y culturales, como recitales de poesía, teatro, música y presentación de materiales audiovisuales. Y el cuarto y último componente es multilingüismo y sociedad. Es el segmento para la instalación de módulos de información sobre bienes y servicios de lenguas indígenas, la venta de publicaciones, además de una expoventa de productos artesanales y de cocina tradicional. La metodología para este trabajo se considera la utilización de 3 metodologías que se complementan y que en conjunto brindarán la información para los análisis que se han planteado. La primera es una investigación documental y la revisión de los marcos jurídicos existentes. La segunda es un análisis comparativo, cualitativo y cuantitativo entre los resultados de las 3 emisiones de la FLIN. Y el tercero es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un FODA. La estructura del trabajo considera en el capítulo 1, se enfoca a la revisión de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, especialmente enfocados a los derechos lingüísticos. Se aborda también el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas, que es coordinado por la UNESCO, por lo que se hará una revisión de los planes de acción, el global y el de México, que establecen la ruta de las acciones de promoción, revitalización, sensibilización y reconocimiento que se espera conseguir al término del decenio. En este capítulo también se contiene el marco teórico centrado en 2 categorías que se toman como base para hacer el análisis. Uno es las políticas culturales, en específico las centradas en pueblos indígenas, y las políticas lingüísticas, en particular las que se han llevado a cabo a partir del 2001 con la reforma al artículo 2 constitucional. El marco teórico prioriza las propuestas de políticas culturales de autores latinoamericanos, ya que son quienes conocen mejor los contextos en los que se desarrollan las políticas culturales para pueblos y comunidades indígenas en estos territorios. Y respecto a las políticas lingüísticas en México, se consideran los estudios que se hayan desarrollado a partir de la creación del INALI en 2005, ya que antes de este año no existía una instancia del Estado mexicano para atender específicamente políticas públicas en materia de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y pues con esta información será el punto de partida para llevar a cabo el análisis cualitativo. En el capítulo 2 se dedica a la información de las emisiones de la FLIN de 2022 a 2024, con los datos desagregados de actividades realizadas en cada una de las emisiones, el número de lenguas, estados participantes, instituciones, personas, el número de las actividades, los asistentes presenciales y el número de personas alcanzadas a través de los medios digitales. El análisis cuantitativo brindará información relevante sobre la realización de la FLIN en diferentes estados, ya que se ha realizado en tres sedes que están como geográficamente distantes. La FLIN 22 se realizó en el Centro Cultural Tijuana, en Baja California. La FLIN 23 fue en la Casa de Cultura de Felipe Carrillo Puerto y en el Museo de la Guerra de Castas, que está en Tijosuco, también en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Y la FLIN 24, que se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto, tendrá como sedes la Universidad Autónoma Chapingo, en Texcoco, Estado de México,
y el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. La FLIN se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que este trabajo se terminará toda vez que se tengan los indicadores correspondientes a la emisión de este año, que además considera como sede a la Ciudad de México, que bueno, pues ha sido un requisito que nos han señalado para los trabajos finales de la maestría. El capítulo 3 presentará el análisis cualitativo de la FLIN y se ha considerado tener por lo menos 9 entrevistas semiestructuradas que se realizarán a personas hablantes de lenguas indígenas que hayan participado ya sea en la organización, como ponentes o bien como asistentes en cada una de las 3 emisiones y con sus aportaciones que se consideran fundamentales pues, para saber de viva voz si ellos pues, tienen una opinión sobre si se está cumpliendo con el objetivo de la FLIN y desde luego pues ubicar cuáles son las áreas de mejora. El capítulo 4 será el análisis FODA, que permitirá saber cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y con base en estos resultados y en la medida de lo posible será el planteamiento de realizar ajustes en futuras emisiones de la FLIN para obtener mejores resultados. Para el cierre, además de las conclusiones, se integrarán algunos anexos con material audiovisual de las 3 emisiones de la FLIN que permita a los lectores tener mayor contexto de esta política pública que puede tener mayor incidencia en la difusión de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ixel. Bueno, pues pasamos a los comentarios de la doctora Claudia. Muchas gracias, maestro. Ixel, pues muchas felicidades. Ya también, igual que Alan, se ve reflejado el trabajo. Bueno, tu elección de trabajo terminal es la del informe profesional. Y bueno, eso es relativamente, creo que sencillo para ti. Y aquí la cuestión sería explotar lo más posible, porque a veces cuando uno está trabajando como funcionario, bueno, esa es en mi experiencia, como funcionaria, uno se ve muy limitado como en esa estructura institucional, ¿no? Entonces, la parte académica, y también por eso me encanta ser académica, es que tenemos la libertad, con la responsabilidad, por supuesto, de ir más allá, de aventarse a, ok, tengo esto, se ha hecho esto, están las entrevistas estructuradas, semiestructuradas que vas a hacer, y me parece muy bien, pero ¿qué de lo que tú has visto también y de lo que vas a ver con estas entrevistas haría falta? ¿No? Eso es lo que tal vez como funcionaria no sale tanto, ¿no? Pero en la parte académica, en esta parte tuya académica, date la libertad y el compromiso de ver que hay de más o que pudiera ser algo más, ¿no? Porque tienes las bases, tienes el sustento, tienes la experiencia. Ahora, ¿qué otra cosa? Porque sí, hay que fomentar, estos festivales fomentan, pero fíjate que no sé, corríjanme ustedes también, Ixel, en tu experiencia. Hablamos mucho de interculturalidad, ¿no? Pero realmente los pueblos indígenas, más por necesidad de sobrevivencia, son quienes han sido interculturales toda la vida. Entonces, estos festivales, por supuesto, todo lo que se haga para la difusión de las culturas indígenas, fortalecimiento donde es una parte para pueblos, sí, pero creo que es más hacia los no indígenas, ¿no? Como casi para decir, existen, porque había personas cuando salen los zapatistas de 1994 que pensaban que los indígenas no existían, ¿no? Que los indígenas actuales no eran ya indígenas, ¿no? Pensando en el indígena del museo, o estas frases que todavía existen por ahí, algunos comentarios de que en la Ciudad de México no hay indígenas, ¿no? Por ejemplo, también esas eran de las grandes discusiones cuando se hizo la ley en la Ciudad de México, sobre que en la Ciudad de México no hay indígenas. Entonces, en ese sentido, hay discusiones de autores como Fidel Tubino,
ya Hugo ya está muy familiarizado, creo que con esos autores, Fidel Tubino y Catherine Walsh, que hablan sobre el tema de interculturalidad. Entonces Fidel Tubino dice, a ver, espérame, el concepto de interculturalidad está muy padre, ¿no? Es una ruptura epistémica, es una propuesta que busca deconstruir, ¿no?, la idea de las culturas superiores, de la jerarquía entre culturas, sino que propone un diálogo desde lugares materiales y también de logos, de la comprensión del mundo distintas. No es a partir de donde estoy yo para ti, sino que yo me muevo del lugar para entender y para poder comprender dónde se valoran las culturas al mismo nivel. No hay una jerarquía entre culturas. Y Fidel Tubino dice, eso está muy bonito, ¿no? El intercultural está muy bien, pero está tan de moda y se usa tanto en políticas públicas que de repente la interculturalidad se vuelve, y es cuando manejo un concepto nuevo que es interculturalidad funcional. Se vuelve funcional, ¿no?, a el encuadre del derecho moderno. Entonces hablamos pues de la necesidad o de la supuesta necesidad de hacer leyes para proteger los derechos de, pero para proteger los derechos de, entonces se tienen que meter a este esquema, ¿no? Como esta polémica que ha habido en la Ciudad de México, bueno, en general, ¿no?, sobre el registro de pueblos indígenas. Entonces, para que se te observen, se te garanticen los derechos de los pueblos indígenas, los derechos especiales de pueblos indígenas, entonces tenemos que registrarte. Y casi la carga de la prueba le correspondía a las comunidades y pueblos. Documentar la historia, en fin, peritajes y demás, un montón de cosas. Ya se dijo que no, ¿no? O sea, no se requiere ningún estándar internacional, se dice, la Suprema Corte ya tiene un precedente sobre eso. No se necesita un registro para gozar de los derechos específicos de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué tanto todas estas políticas públicas, en esta entrevista semiestructurada te vas a dar cuenta o nos vas a ayudar a darnos cuenta a quienes te leamos, qué tanto es el impacto para los pueblos y comunidades y qué tanto, ahí faltaría el otro lado, para los demás, para las personas y las sociedades que no son indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, Carrillo Puerto y todo esto, donde hay comunidades indígenas, donde hay una cultura muy fuerte, maya, pero, por ejemplo, en el Centro Nacional de las Artes, ¿qué tipo de personas van al Centro Nacional de las Artes? ¿Quiénes consumen en ese mercado, pues, de artesanías, de obras de pueblos indígenas? ¿Y qué es lo que opinan sobre esto, no? ¿Qué tanto lo ven ajeno y, ay, qué bonito, como un espectáculo, como algo, y qué tanto lo ven como una realidad? Los idiomas indígenas son idiomas nacionales. Entonces, así pudiéramos tener el castellano como un idioma vehicular probablemente, pero yo creo que hasta al día que no veamos los nombres de las calles y de las oficinas gubernamentales y demás con el idioma en castellano más el idioma indígena de esa región, por lo menos el idioma mayoritario de esa región. Yo soy de Morelia, entonces ver purépecha en Morelia, ver las calles en castellano y ver los nombres de las calles en purépecha. Hasta el día en que no veamos eso, no habrá una interculturalidad en el sentido crítico, ¿no? El tipo, Fidel Tubino dice, es que estas interculturalidades en políticas públicas son más funcionales al sistema y a un sistema que responde a una concepción del mundo determinado, occidental, moderno, capitalista, patriarcal, en fin, que lo que tenemos que armar es una interculturalidad crítica. O sea, ya no tanto de aquí para allá, sino qué tanto la sociedad no indígena ve estos idiomas indígenas también, ¿no? Yo sé que aprovechando ese rol que tú tienes ahí, ¿no?, del impacto de esta feria, ver ese ejercicio de interculturalidad para los pueblos indígenas, ¿cuál es la concepción, cómo lo ven? Porque de repente ya también los pueblos están acostumbrados a eso, ¿no?
y qué tanto lo sienten como algo de su vida cotidiana las personas, por ejemplo, esta FIL que va a ser en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Qué tanto viven, qué tanto es una realidad de la vida de todos los días? Eso sería una interculturalidad. Eso sería un impacto, por ejemplo, no sé qué tantas ofertas haya de aprender idiomas indígenas, por ejemplo, para las personas no indígenas. Eso sería algo interesante. Decir, bueno, pues voy a la feria y además yo hablo el idioma y voy a practicarlo, es otra cosa. Claro, es un comienzo, pero tiene que ir por todos esos sentidos. Muchas veces se dice intercultural cuando va dirigido a pueblos indígenas, pero también del otro lado, porque tenemos que, ¿cómo vamos a lograr esa ruptura de entender a las culturas jerárquicamente hasta el momento en que lo otro no se vuelva tan desconocido, ¿no? Y no se va a volver tan desconocido cuando lo sintamos todos, dentro de todas nuestras culturas, así. ¿Y a quién le falta esa parte de interculturalidad? Pues a las personas que no somos indígenas. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que para reflexionar, agradezco mucho tu trabajo, me parece muy bueno, me parece un potencial tremendo, sobre todo porque pues, puede ponerse en práctica, y eso es lo tremendo del asunto, ¿no? Un gran compromiso, Ishel, un gran compromiso. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Ixel, por la exposición. Pues muy interesante tu trabajo. Ya tienes como muy claro el capitulado y demás. Muy bien. Yo noto, al igual que en el trabajo previo, que los objetivos particulares de los 5 que tienes contemplados, creo yo que los 2 primeros son un marco referencial, ¿no? De contexto. No sé si necesariamente sean objetivos específicos, ¿no? Yo creo que los 3 últimos, bueno, en efecto, van relacionados con resultados, con otros aspectos de la feria, y creo yo que serían esos 3, más otros aspectos como los que te ha comentado la doctora. Yo también creo que el asunto de, digamos, de evaluación, de ver los resultados que han existido, pues lleva implícito el riesgo de que pensemos que porque ha tenido buenos resultados en el ámbito institucional, gubernamental, que pensemos que entonces ha tenido un éxito respecto de otros aspectos que, como lo comenta la doctora, pues no necesariamente están dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces ahí habría que tener cuidado porque posiblemente en tu evaluación, incluso respecto de tus entrevistas, igual y a quienes entrevistas, pues queden satisfechos respecto de su participación, respecto de lo que vieron, los números artísticos o dentro de las 4 vertientes que comentas que tiene la feria, pero justo eso habría que preguntarse cómo impactó también en otros ámbitos, no necesariamente, o sea, que no se queden en ese evento, ¿no? O sea, un evento que, como el nombre lo dice, pues bueno, es un suceso pasajero, eventual, y que no solo hay, que se lleve a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, acorde al diseño declarado por la ONU, se menciona la necesidad de adoptar medidas urgentes a nivel comunitario, nacional e internacional para preservar, revitalizar, promover y fortalecer las lenguas, ¿no? Entonces, habría que ver, por ejemplo, cómo en efecto con la feria se abona a estos aspectos, ¿no? O sea, en efecto, a preservar, revitalizar, fortalecer. Entiendo que, bueno, el evento sobre todo difunde, convoca a gente interesada en ellas, pero justo habría que preguntarse, pues, cómo revitaliza. Porque, bueno, pues, por ejemplo, un evento que sea en Quintana Roo o en Baja California Sur, pues de repente tengo la duda de cómo
podría beneficiar a los hablantes o a revitalizar una lengua del centro del Estado de México, ¿no? Por ejemplo. Pero son aspectos que quizá podrías preguntarte, y como dice la doctora, dado que tú participas en la institución, ver algunos mecanismos posibles, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que también pensaras en detectar, en medir esto, que no se trate solamente de un evento bien realizado, como ya lo platiqué, sino, por ejemplo, si de ahí ha surgido alguna iniciativa concreta, ajá, y dado el caso, si permanece, si se desarrolla y qué resultados obtiene en algún periodo específico, ajá, e incluso si puede, ¿cómo se dice?, reproducirse, imitarse, llevarse a cabo en otros lados, respecto, ajá, de una iniciativa concreta, o sea, que ahí surja, ¿no? O sea, y que a partir de ahí digan, bueno, pues como hemos visto, las experiencias en tal o tal estado, pudiéramos llevar a cabo dicha iniciativa, ¿no? Y bueno, pues ahí sería interesante porque están presentes, pues bueno, gente con experiencia, además, pues hablantes y demás. Entonces, tal vez la feria puede volverse, sí, en efecto, un evento que convoque a gente que está interesada, ajá, pero que además sirva como una plataforma, ajá, un lugar para generar iniciativas de algún tipo que contribuyan a esos aspectos que mencioné respecto de lo que propone la ONU, ¿no? También, por ejemplo, se podría detectar, evaluar si hay participación de hablantes, ajá, de habitantes de pueblos indígenas, además de los activistas y de interesados, de qué forma y cómo se benefician y en tal sentido cómo reproducen esos beneficios en sus lugares de origen, ¿no? Para que, bueno, pues, insisto, y bueno, en el sentido que lo ha comentado muy bien la doctora, pues que no se quede solamente en el ámbito institucional, que bueno, pues como nos puede suceder, ¿no? O sea, podemos llenar la lista de asistentes, tener así como algunas metas logradas respecto de los estados participantes, en fin, ¿no? Una serie de variables que se pueden quedar ahí, ajá, y que entonces podemos decir, oh, bueno, la feria ha sido maravillosa por tales aspectos, pero justo, ¿no? O sea, justo que no se traduzca a un aspecto práctico. Entonces, quizá ahí también tu trabajo sirva para ello, quizá incluso para proponer esas vertientes, esas vías, y que se convierta pues también en un asunto de intervención y que pudieras eh, incidir, ¿no? En grado importante. Además, ya con la experiencia que tienes, bueno, pues es maravilloso porque no estamos partiendo de cero, ¿no? En tal sentido, bueno, pues también me uno a la felicitación, muchas gracias y bueno, pues agradezco a todas y todos quienes han participado. Bueno, pues con esto terminamos la sesión del día de hoy. Agradecemos la presentación de las y los estudiantes, así como de la doctora y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 111 expertos y expertas académicas de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Bueno, pues les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.